Entramos ya a la recta final de nuestro Mega Noticias Plus Prime, el Chile que viene, hoy hablando sobre violencia. Cada quien tiene ahí un minuto para hacer su reflexión final sobre lo que hemos conversado y las cosas que hemos presentado también a lo largo de este programa. Comienzo contigo, Silvia. Sí, yo no soy experta sobre el tema de violencia, pero lo que yo he observado en el último tiempo, y no me refiero en este año, sino que en los últimos años, es un deterioro enorme de la amistad cívica. Y se nota mucho en las élites. En la élite sobre todo política, la forma en que hemos visto cómo se tratan oposición y gobierno, tanto en el gobierno de la expresidenta Bachelet, ahora también, revela un trato tan malo entre el uno y el otro que poco ejemplo hace hacia la ciudadanía, y creo que debemos de forma urgente recuperar esta amistad cívica, partiendo por el colegio y la formación de los jóvenes, pero también, como decía Roberto, cada uno en sus propios grupos, ¿verdad? Y tratando de restablecer este tejido social y este buen trato. De lo contrario, no veo buen puerto a este conflicto. Roberto. Yo tengo la impresión que una de las mayores carencias, y parece que la guardamos en un closet, es nuestra capacidad de empatizar. La empatía supone, primero, tomar la perspectiva del otro para entender lo que el otro está viviendo, pero también razonar emocionalmente con lo que le pasa al otro. Y si uno toma este concepto y lo aplica a todo orden de cosas en este conflicto, se da cuenta que aquí hemos perdido nuestra capacidad de poder ponernos en esa posición. Entender el nivel de frustración, tensión y conflicto que existe en cierto grupo de la sociedad es clave. Sintonizar con esas necesidades es clave, pero también tenemos que entender que mi postura, mi visión acerca del mundo, yo coincido contigo, Silvia, pasa necesariamente por entender a lo que le pasa al otro. Un conflicto no se resuelve cuando uno simplemente tiene que ceder y abandonar su propia perspectiva y sus propias emociones. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo, y eso supone reconocer en el otro una necesidad y entender la perspectiva del otro. Toda la evidencia que existe en los procesos de reparación o reconciliación, si tú quieres, post-conflicto, supone poner activas acciones para promover la capacidad empática. Tenemos que promoverla en nuestro país desde las autoridades políticas, la policía. Mientras mirábamos esta escena que tú nos muestras del manejo de la policía en el mundo, lo que uno ve esencialmente son víctimas también, de todo orden de víctimas que sufren, por distintas consideraciones sufren. Entonces el dolor ajeno debe a nosotros motivarnos o construir una convicción clara que no es la forma de poder solventar el desarrollo de nuestra democracia. Tenemos que construirla sobre la base de la paz, pero también de esta capacidad de escuchar a los otros. Francisca. Bueno, yo diría que los más de 200 ciegos que han dejado estos 30 días y los muertos que tenemos también durante apenas 30 días de movilización, nos muestra que ha habido una violación sistemática de los derechos humanos. Creo que frente a la expresión masiva hemos tenido víctimas que no las teníamos durante todos estos años. Y creo que es importante decir que aquí esta no es un tipo más de violencia la que ejercen las fuerzas especiales, es más bien un tipo de, habla de un tipo de asimetría constitutiva muy estructural que hay que repensar. Por ejemplo, pienso que tenemos que poner la pregunta: ¿cómo son formados nuestros soldados y nuestros carabineros, nuestra policía? ¿Qué tipo de formación, qué tipo de pensamiento, cuál es el horizonte político común que podemos construir también con ellos? Si no, no hay paz posible. Es decir, si no nos ponemos los actores, que no es un asunto solo de empatía, es de pensar un horizonte, una sociedad conjunta, una nación que queremos, ¿cierto?, en una misma mesa. En ese sentido, creo que la posibilidad de la Asamblea Constituyente, entendida como puesta en común de todos frente a esos bienes, a esa sociedad que queremos, ¿cierto? ¿Cuál es la convivencia que queremos? No hay paz posible. La paz, entendida en los términos que se ha estado hablando hoy día, desde la derecha hasta la izquierda más extrema, pasando por los evangélicos que la han estado ahí practicando en Plaza Italia, pasa por cuotas de justicia social y de preguntarse, ¿cierto?, ¿qué pasó en este tipo de violencia que hemos terminado con más de 200 ciegos y muertos? Les quiero agradecer a los tres el que hayan estado conversando con nosotros en esta hora de programa. Muchísimas gracias. Todas las reflexiones son importantes. Estos programas quedan disponibles por lo demás en la web de Mega. Son muy útiles también para quien trata de comprender. A todos nos ha costado mucho entender el fenómeno que estamos viviendo, especialmente, como dices tú, Silvia, al menos lo digo yo desde mi experiencia, no comprendo el tema, uno está dedicado a otra área, y hemos tenido todos que sentarnos a estudiar, a leer, a comprender, a escuchar. Y por eso es que
queremos que este espacio sirva para eso también. Muchísimas gracias de nuevo a los tres por haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos juntamos en una próxima oportunidad. Que estén bien. En el mundo nacen nuevas formas de comunicarse, nuevas